Autos eléctricos. ¿Menos humo, menos impacto? Cuando pensamos en un auto eléctrico, probablemente imaginamos un futuro más limpio, sin humo, sin ruido y con menos impacto para el medio ambiente. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿De verdad los autos eléctricos son ecológicos? ¿O nos estamos dejando llevar por el marketing verde? Hoy, en Estamos Dispersos, ponemos el motor en reversa y revisamos si los autos eléctricos están realmente en sintonía con la economía circular. Para tener conversaciones con criterio, pero además para intentar resolver algunas dudas. En este capítulo hablaremos de los autos eléctricos, pero no solo desde el enfoque práctico o para tomar la decisión de comprar un vehículo eléctrico, sino desde la economía circular. Vamos a intentar evaluar cómo funciona un auto eléctrico y cómo va en sintonía con ella. Vamos a tratar de develar el mito si realmente son tan ecológicos como los venden o será que también puede ser greenwashing. A veces, cuando hablamos de autos eléctricos, pareciera que todo se reduce a una elección personal por moda, por poder transitar más, o si realmente queremos apostar por la movilidad eléctrica o seguir como estamos. En los catálogos de productores, los autos eléctricos parecen casi héroes ambientales. Pero, ¿qué hay detrás de esa capa verde brillante? En la superficie, los autos eléctricos parecen la respuesta que estábamos esperando. Silenciosos, sin humo, conectados a la corriente y no al tanque de gasolina. Y los anuncios los repiten sin cesar. 0 emisiones, transporte verde, sostenible desde el primer kilómetro. Pero, ¿qué significa realmente eso de 0 emisiones? La trampa está en el enfoque, porque cuando declaramos 0 emisiones, normalmente nos referimos solo a las emisiones que se liberan mientras el carro está en movimiento. Pero un auto, cualquier auto, no empieza a contaminar cuando se enciende, empieza mucho antes. Un auto eléctrico promedio necesita entre 6 y 10 kilos de litio, más de 30 kilos de níquel y al menos 15 kilos de cobalto para una sola batería. Para tener una idea, si toda la población mundial quisiera tener un vehículo eléctrico, no habría suficiente litio en el planeta para abastecer esa demanda con la tecnología actual. Eso no es una metáfora, es una realidad geológica, es lo que está disponible. Estamos hablando de recursos que no son infinitos. Hablando puntualmente de la minería de litio, por ejemplo, está creciendo en zonas como el altiplano suramericano, donde el agua dulce escasea y los ecosistemas son especialmente vulnerables. En algunas regiones se usan hasta 2 millones de litros de agua por tonelada de litio extraída, agua que no vuelve a este ecosistema. ¿Recuerdan que ya hemos hablado de la minería y cuánto le cuesta al planeta y a los seres humanos como especie tener estos materiales disponibles? Puedes escucharlo en nuestro capítulo 2. De acuerdo con el ICCT, Consejo Internacional de Transporte Limpio, en un estudio sobre el ciclo de vida de los vehículos eléctricos publicado en julio de 2025, concluye que en Europa los autos eléctricos tienen 73% menos emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida comparado con autos de gasolina, y hasta un 78% si se usa electricidad renovable. Aunque aquí un gran pero. Su producción genera un 40% más emisiones inicialmente por las baterías justamente. Ese impacto inicial se puede compensar tras aproximadamente 17,000 kilómetros de conducción. Es decir, si compras un auto eléctrico y lo usas poco o lo cambias a los 3 años o lo cargas con electricidad sucia, el beneficio ambiental se diluye o termina teniendo un impacto mayor que un auto tradicional. Además, estamos hablando de energía, porque un auto eléctrico no funciona con aire. Necesita electricidad y esa electricidad no siempre viene de fuentes limpias o renovables. En muchos países todavía se produce la energía quemando carbón, petróleo o gas natural, las que llamamos electricidad sucia, por ejemplo, en parte de Asia, India o Australia. Estudios muestran que un auto eléctrico puede no ser más limpio que un auto convencional o incluso generar más emisiones por kilómetro.
Esto debido a que efectivamente al usar el vehículo no se hacen emisiones por el tubo de escape. Significa menos dióxido de carbono en la atmósfera y también menos dióxido de nitrógeno y partículas finas en el aire que respiramos, especialmente en ciudades saturadas de vehículos, pero las traslada a las centrales eléctricas. Simplemente estamos trasladando el impacto de un lugar a otro. Por otro lado, sí debemos reconocer que son mucho más eficientes energéticamente. Mientras que un motor de combustión convierte alrededor del 30% de la energía del combustible en movimiento, un motor eléctrico puede aprovechar hasta el 80% o incluso el 90% de la energía que recibe. Es decir, hacen más con menos. Recordemos que un auto no es simplemente comprarlo. También requiere de mantenimiento. Los eléctricos tienen menos piezas móviles. No necesitan cambios de aceite, ni filtros, ni tantas correas, ni sistemas de escape. Y eso se traduce en menos visitas al taller y menos repuestos que fabricar y transportar. En principio suena bien, aunque eso no significa que sea más fácil o económico de reparar. En muchos países y ciudades los eléctricos ya tienen incentivos fiscales, acceso preferente a zonas restringidas o exenciones de peaje. Eso no es permanente ni universal, pero puede ser un beneficio relevante dependiendo de dónde vivas. Entonces, si el auto eléctrico se convierte en excusa para seguir consumiendo igual, solo que en silencio, no estamos resolviendo el problema. Solo lo estamos desplazando. Después de todo lo que hemos dicho, tal vez te estés preguntando, entonces, ¿no vale la pena tener un auto eléctrico? Y la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Porque sí, hay beneficios reales, medibles, demostrables, y hay contextos donde un auto eléctrico puede marcar una gran diferencia. El beneficio real depende justo de eso, del contexto. Un auto eléctrico en una ciudad con energía limpia, buena infraestructura y un uso responsable no es lo mismo que un eléctrico en un país que genera electricidad con carbón y promueve el reemplazo constante de autos nuevos cada pocos años. Entonces sí, el auto eléctrico tiene beneficios reales, pero no es un pase libre al consumo sin límites. Es una herramienta, una posibilidad. Y como toda herramienta, su valor depende de cómo y para qué la usamos. Lo que está en juego es el rumbo de nuestras decisiones colectivas. Si seguimos pensando que la sostenibilidad se logra reemplazando una cosa por otra sin cambiar nada más, estamos apostando por un modelo lineal que ya mostró sus límites: extraer, usar, desechar. Aunque los autos eléctricos con batería de litio han marcado un gran avance, no son la única ni necesariamente la mejor solución universal. Ya existen alternativas, algunas listas, otras en desarrollo, que podrían complementar o incluso superar este modelo en sostenibilidad, siempre que se integre con una visión más amplia de movilidad. Pero la verdad es que hay mucho más en juego que una decisión de consumo. Al hablar de autos eléctricos, también debemos hablar de autos de gasolina e híbridos, alternativas que también se encuentran en el mercado. Si vemos desde las 9 R's de la economía circular, debemos ver las diferentes variables para entender cuál de las opciones que tenemos realmente se acercan más a un modelo circular. Empecemos por el principio más radical: rechazar. Rechazar productos que no necesitamos o que tienen un modelo de consumo lineal. En este punto, los autos a gasolina fallan por completo. Son el ejemplo clásico del modelo lineal: extraer, usar, desechar. Los eléctricos podrían parecer mejor, pero si la electricidad que usan viene de fuentes fósiles, ¿realmente estamos rechazando lo dañino? Aquí el reto no es solo tecnológico, es cultural. ¿Estamos listos para rechazar la idea de que todos necesitamos un auto propio? Reducir significa consumir menos. Y los autos eléctricos ganan puntos aquí, porque son más eficientes, usan mejor la energía que consumen. Aquí los eléctricos brillan. Con su frenado regenerativo recuperan parte de la energía que usan.
el auto eléctrico sí puede sacar pecho con la reducción del consumo de recursos. Los híbridos también lo intentan en menor escala, pero los de gasolina siguen siendo derrochadores de combustible, de emisiones y de materiales. Pierden energía en forma de calor. Cuando hablamos de reutilizar, ¿qué pasa con las partes de un auto cuando dejan de funcionar? Los autos a gasolina tienen décadas de experiencia en esto. Motores, transmisiones, llantas, muchas piezas se reutilizan. En los híbridos y eléctricos todavía estamos aprendiendo a reutilizar componentes, como las baterías, que son costosas y complejas. Los autos de gasolina, especialmente los modelos más viejos, son reparables con relativa facilidad. Los híbridos ya implican más tecnología y en los eléctricos, muchas marcas están limitando la capacidad de reparación. Algunas piezas no se venden sueltas, otras están protegidas por software. Reparar debería ser una opción, un derecho, no un privilegio. Si evaluamos la posibilidad de restaurar, significa devolverle la vida útil a un producto. En los autos de gasolina es común cambiar partes, pintar, actualizar. En híbridos también, pero en eléctricos, especialmente con las baterías, todavía estamos lejos de una cultura de renovación. Y eso puede hacer la diferencia entre un auto que dura 20 años o uno que se desecha a los 10 o tal vez menos. Similar a renovar, pero más técnico. Hablamos de fabricar de nuevo partes con materiales recuperados. Hablamos de remanufacturar. Esto se hace mucho con motores y partes metálicas de autos a gasolina, pero en eléctricos aún es un campo nuevo. Es como si los autos a gasolina tuvieran una segunda vida más estructurada, mientras que los eléctricos por ahora solo tienen una esperanza de vida. El reciclaje es la R más conocida, y sí, los autos a gasolina son altamente reciclables. Acero, aluminio, vidrio, hasta el plástico se pueden reciclar. Los híbridos, al tener más materiales y electrónica, complican un poco el proceso, pero los electrónicos son un verdadero reto. Todo gira en torno a la batería, y ahí está el corazón y el talón de Aquiles de estos vehículos. La batería de un auto eléctrico dura en promedio entre 8 y 15 años, dependiendo de muchos factores: el clima, la forma en que lo cargan, los hábitos de manejo, incluso si lo cargas siempre al 100% o prefieres dejarlo en un 80%. Y sí, una vez que la batería pierde su capacidad o se daña, puede ser reemplazada. No es el fin del auto, pero tampoco es barato. El reemplazo puede costar aproximadamente $4,000, dependiendo del modelo. Aunque en algunos casos no hay que cambiarla por completo, sino solo algunas celdas o módulos, y eso abarata el proceso. Aunque reciclar una batería de litio no es tan simple como triturar, se necesita tecnología, procesos caros y controlados, y aún estamos aprendiendo. También hay avances en tecnología de reparación y recuperación que podrían hacer esto más accesible en los próximos años. Y si comparamos con los autos a gasolina o híbridos, los autos a gasolina pueden durar 15, 20 años, pero requieren mucho mantenimiento, cambios de aceite, filtros, ajustes de motor. Los híbridos, que combinan motor eléctrico y de combustión, también necesitan más piezas y cuidado, aunque hay un menor desgaste del motor de combustión, gracias al apoyo eléctrico. Si hiciéramos un comparativo del uso de cualquier vehículo en el transcurso de 15 años, por decir, el mantenimiento de los eléctricos e híbridos es menor que el de los autos a gasolina. El reemplazo de batería, aunque caro, es poco frecuente, y en muchos escenarios el costo total queda al mismo nivel o incluso por debajo del de un auto de combustión. En el mundo se están rediseñando los autos desde su raíz para ser circulares de verdad, un cambio estructural pensado para durar, reparar, reciclar y reducir. Imagina un auto que puedas desmontar sin romperlo. Algunas empresas buscan que los autos se fabriquen con módulos intercambiables
fáciles de reparar o reemplazar, desde las baterías hasta componentes estructurales. Eso permite reutilizar más y lamentar menos. Otras ya incorporan hasta un 25% de plásticos reciclados, un 50% de aluminio recuperado en algunos modelos para dar prioridad a materiales ya existentes antes de extraer nuevos. Esto reduce huella, costo y residuos. Incluso los neumáticos están en el foco del rediseño circular. Se están desarrollando modelos que incorporan caucho recuperado, acero reciclado y biocompuestos, con formulaciones que permiten desmontarlos mejor y reciclarlos en lugar de quemarlos. Y llegamos a la última, y tal vez la más poderosa de todas: repensar. No se trata solo de cambiar un auto, sino de cambiar la forma en la que entendemos la movilidad. ¿Necesitamos tantos autos? ¿Podríamos compartir más? ¿Podemos combinar transporte público, bicicleta y caminar? Como dato extra, en China ya circulan autos y scooters que no usan litio, sino sodio, un elemento casi infinito para la movilidad eléctrica urbana. Algunas empresas lo están aplicando hoy con rendimiento aceptable, precios más bajos y menos impacto desde el origen. Todavía no alcanzan la capacidad del litio, pero tienen potencial para transformar la movilidad cuando se alineen con una visión circular. Otras tecnologías en desarrollo, como la de iones de magnesio, que tienen un alto potencial energético y es abundante, pero aún está en etapa experimental. También están las baterías de estado sólido, que cuentan con mayor seguridad y más tiempo de uso. Ya veremos qué sigue pasando. Por lo tanto, ¿cuál auto es el más circular? Hoy ninguno lo es por completo, pero el auto eléctrico es el que más se acerca, siempre que se replantee desde el diseño, el uso y el final de su vida útil. Entonces, los autos eléctricos son una transición necesaria, pero no una solución mágica. Como todo en la economía circular, lo más sostenible no es solo cambiar el motor, sino cambiar la lógica, reducir el uso innecesario, repensar nuestras decisiones y extender la vida útil de lo que ya existe. Al final, el camino hacia la circularidad no está solo en el tipo de auto que conducimos, sino en si estamos dispuestos a cambiar cómo nos movemos, cómo consumimos y qué estamos dispuestos a rechazar. A veces se nos olvida que tener un carro no es algo tan común como creemos. En muchos países de América Latina, menos del 30% de la población tiene acceso a uno. Y aún así, nuestras ciudades están pensadas como si todos tuviéramos uno. El auto, aunque es útil, sigue siendo un objeto de lujo. Y más allá de si es eléctrico, híbrido o a gasolina, tenemos que atrevernos a hacernos otra pregunta. ¿Queremos seguir organizando nuestras vidas y nuestras ciudades en función del carro? Tal vez ha llegado el momento de pensar distinto, de valorar los espacios que compartimos, de aprovechar el transporte público cuando es seguro y funcional, de caminar cuando se puede, de compartir el auto si ya lo tenemos, y sí, también de aceptar cierta incomodidad, si con eso ayudamos a que todos tengamos derecho a movernos. Necesitamos calles para las personas, no solo para los carros. Necesitamos barrios pensados para vivir, no solo para atravesarlos. Supermercados, escuelas, trabajos y parques a distancias caminables. Y no es una utopía moderna. Hace más de un siglo, urbanistas como Le Corbusier ya hablaban de ciudades diseñadas para vivir mejor, no solo para moverse rápido. Así que, más allá de qué tipo de auto elijas, o si aún estás pensando en comprarte uno, lo más transformador que podemos hacer ahora es pensar distinto sobre cómo nos movemos y exigir que nuestras ciudades también lo hagan. Yo soy Sally, gracias por acompañarme en este capítulo. Aunque estemos en distintos lugares, compartimos la misma intención: querer hacerlo mejor. Cada paso cuenta, cada gesto suma. Estamos dispersos, pero ya nos juntaremos. Ahora también nos pueden encontrar en Instagram como @estamosdispersos.podcast. Gracias.